Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Estamos listos hoy para dar una lectura a medida, pues han pasado las horas, están pasando los días de un hecho, pues que ahora al pueblo hondureño, pues no es que le ha tomado por sorpresa, pero sí que ha llamado la atención que los políticos en sus ataques ya no sea corrupto, delincuente, no. Ahora es, vos sos del cartel azul, sos del cartel rojo y negro, sos del cartel rojo. Así está el tono de la clase política en Honduras. Debería ser preocupante y deberíamos de tener acciones concretas de parte de la autoridad. Estoy hablando en base al sentido común. Por supuesto, nuestro analista de hoy acá en el programa tiene un análisis mucho más profundo en torno a este escenario que estamos viviendo en Honduras. Queremos darle la bienvenida a don Jorge Illescas. Es un placer tenerlo acá en el programa. Un placer mío, Alan. Un saludo para toda su teleaudiencia. ¿Qué opinión le merece este escenario? Mira, ¿debería ser preocupante? Es preocupante. En realidad, nosotros siempre hemos pasado de crisis en crisis. Cuando uno lee la historia, siempre se dice, esta es la peor crisis. Así se dijo en tiempos de Policarpo, en tiempos de Manuel Bonilla. En todos los presidentes dicen, esta es la peor crisis, la peor crisis. Pero yo creo, Alan y amigos televidentes, que hoy sí estamos viviendo una de las peores crisis porque puede pasar nuestro país. ¿Por qué? Porque siempre los problemas han sido problemas de tipo estrictamente político. En el pasado, una lucha entre liberales y nacionalistas, guerras intestinas entre liberales y nacionalistas, peleándose indudablemente el poder. Pero en este caso hay un factor que nunca había estado en la palestra de nuestro país, que es el narcotráfico, el lavado de activos. Resulta que hoy tenemos un problema grave, los hondureños y los norteamericanos. Porque cuando usted lee detenidamente el documento de la Fiscalía Sur de los Estados Unidos, aparecen 6 puntos bien específicos donde vinculan al presidente de la República con el narcotráfico. Eso es grave. Eso ya no es una especulación, ya no es una simple mención, sino que es una aseveración muy precisa, muy exacta. O sea que en esa documentación queda bien claro, según la Fiscalía del Sur de los Estados Unidos, de Nueva York, que entre el presidente y los narcotraficantes hay una vinculación estrecha. Esto es grave, porque nunca había sucedido eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Desde el punto de vista económico, delicado. Porque aquí la inversión extranjera directa ha sido mínima. Significa un 10% aproximadamente de Costa Rica y un 8% de Panamá. Entonces, lo que ha habido es reinversión. Pero con esta situación, cuando usted ve, por ejemplo, que los parlamentarios de Europa están planteando a las autoridades de Europa que deben hacer algo, que deben de tomar presiones contra el gobernante hondureño, una carta larga que mandan los diputados. Entonces, pues, no va a venir inversión. Si no hay inversión, no hay empleo, hay pobreza. Y además de eso, la política norteamericana, que fíjese usted que en este año se calcula que son 300,000 hondureños los que han regresado. Es una cantidad gigantesca. Entonces, esa es una cantidad de compatriotas que vienen aquí, que salieron desesperados y ahora regresan desesperados. Eso es una caldera que puede explotar en cualquier momento. Entonces va a haber más pobreza, no va a haber empleo, no hay inversión. El Banco Central había calculado que para este año el crecimiento iba a ser de 3.5, de 3.3. Ahora él lo está calculando, antes de la crisis, en 3%. Pero ahora, con esta crisis, con estos estallidos que hay, el crecimiento va a ir abajo del 3%. Y si esta crisis se prolonga, no hay una salida rápida, entonces puede haber una situación de un decrecimiento
como el de Nicaragua, que va a ser menos 5% o menos 7%, lo cual para nuestro país significa una tragedia social fundamentalmente. Entonces, pues tenemos, viéndolo desde ese punto de vista. Viéndolo desde el punto de vista político, encuentra usted casi en una encrucijada, porque no se ve en la oposición realmente una estrategia para salir de esta crisis, ni en los de Libre ni en el Partido Liberal. Ahí andan en las marchas, pero eso no basta, hay que tener una estrategia. Luego ve usted también en la oposición que no ha surgido un liderazgo, no hay un liderazgo fuerte, por ejemplo, en el Partido Liberal. El Partido Liberal tiene un potencial enorme para hacerse con el poder en las próximas elecciones, pero requiere de una candidatura, de una figura emblemática realmente que dé esperanzas, pero no lo está viendo usted en este momento, por un lado. Por otro lado, hay una pregunta: ¿qué pasa si sale Juan Orlando? Entonces algunos dicen, es que mejor que termine su periodo, pero de repente no va a depender de nosotros que termine su periodo, sino de los norteamericanos, porque con esas acusaciones, de repente lo que cabe es que los norteamericanos digan, venga para acá, y le digan a la corte, mándenos a este señor. Entonces hay que pensar en eso, pero además hay que pensar en otra cosa: ¿qué sucede si por alguna razón se muere don Juan Orlando? ¿Quién lo sucede? Entonces yo considero que para no romper el orden constitucional, lo que se debe hacer es, indudablemente, que sale el señor presidente y lo sustituye a una de las designadas. No importa quién sea la designada, que no tiene la altura, no importa, pero tiene la oportunidad el pueblo hondureño y la oposición de conformar un consejo de ministros de integración nacional, con los mejores hombres y las mejores mujeres. Y ese consejo de ministros podría perfectamente dar la oportunidad para poder hacer una verdadera reforma electoral, para rectificar, para dar confianza, para dar seguridad y para garantizar unas próximas elecciones realmente transparentes que tengan credibilidad. Entonces la salida sí la hay, porque la Constitución dice, si falta el presidente por alguna razón, ¿quién lo sustituye? Un designado. Ningún designado, el presidente del Congreso. Pero como el presidente del Congreso también anda ahí pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia que no lo investiguen, y la Corte Suprema falla que no lo investiguen, entonces es cuestionado. Entonces le queda al presidente de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema indudablemente está muy vinculado con el presidente de la República. Entonces queda el ministro de Gobernación. Entonces, yo no sé quién es el ministro de Gobernación, pero no importa quién sea, porque también se puede sustituir al ministro de Gobernación y se pone un ministro de Gobernación de altura, un hombre desvinculado a los sectores políticos, que es el que asuma la responsabilidad. O sea, que la Constitución de la República le da a usted la salida. No es que estamos en una encrucijada, que si se va Juan, ¿qué hacemos? Y yo creo que la clase política, pero el pueblo hondureño, debe pensar en serio de la salida de don Juan, porque esos señalamientos son graves. Ahí no hay vuelta de hoja. Entonces hay que estar preparado para esa salida. Pero ¿qué tenemos hasta hoy? La publicación del diario norteamericano, Univision, y tenemos marchas, y tenemos otro elemento más, que es de lo cual hay quienes consideran que le da una válvula de oxígeno al presidente Hernández, y es el Twitter del encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, que dice: me acabo de reunir con el presidente Hernández y acabamos de reafirmar nuestros lazos de amistad y de colaboración estrecha para temas de narcotráfico, seguridad y contra la corrupción. ¿Sí? Y se ha quedado también, le estoy poniendo todo el escenario, en las marchas, se ha quedado en los plantones, en los discursos, en las comparecencias que no tenía hace mucho tiempo el presidente Hernández, y en eso estamos hasta hoy. Ya hoy en la agenda le dieron vuelta al tema y parece que estamos caminando normal otra vez. No. ¿Cómo lo ve usted? No, mire, con relación al encargado de negocios, ¿qué sucede? Él nunca dijo, estamos apoyando a Juan Orlando. Él nunca dijo, estoy apoyando el gobierno de Juan Orlando. Él dijo Honduras. Dijo Honduras, lo cual es correcto, porque Estados Unidos tiene que apoyar a Honduras independientemente del presidente, ¿verdad? Entonces hay que tener bien claro eso, ¿verdad? Dijo Honduras. A seguir combatiendo el contrabando,
el narcotráfico. Pero si el presidente está metido en el narcotráfico, también va contra él, ¿verdad? Entonces hay que tener esa lectura entre líneas, que es importante. Con relación a las marchas, en realidad yo creo que aquí hay también un fenómeno bastante interesante, porque digamos las marchas que ha convocado Libre en los últimos tiempos han sido muy pobres, bastante pobres, pero las marchas que están teniendo fuerza son las de la plataforma, porque la plataforma recoge el descontento del pueblo, recoge el descontento, incluso ahí van liberales, van nacionalistas, van de Libre, porque es un movimiento independiente. Pero si se queda solo Libre, no tiene gente, es muy poca. Lo mismo el Partido Liberal. El Partido Liberal tampoco tiene esa capacidad de movilizar al pueblo, la ha perdido, pero la plataforma sí lo tiene. Entonces, a mí me parece que la plataforma debe abrirse más y ser más amplio, y el Partido Liberal debería de también tener un solo planteamiento con la plataforma, ¿verdad? Las marchas no necesariamente votan a un presidente, porque ve usted esas concentraciones de marchas que hay en Venezuela. ¿Por qué no han votado a Maduro? Porque Maduro tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, tiene comprada o alquilada las Fuerzas Armadas, dándoles una cantidad enorme de petróleo para que lo negocien en el mercado negro, grandes privilegios. Entonces los militares venezolanos lo que hacen es su autodefensa y la apoyan a Maduro. En Nicaragua, igual. En Nicaragua, Daniel se sostiene por el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿En Honduras? En el caso de Honduras, no necesariamente es así, ¿verdad? Porque en las Fuerzas Armadas hay una crisis en este momento. Y hay una crisis provocada por el propio presidente, por el irrespeto que ha habido a las jerarquías. Hay mucha inconformidad. Entonces, las Fuerzas Armadas de Honduras son bastante diferentes al resto de las Fuerzas de Centroamérica. Luego hay mucho militar en retiro, que es gente de mucha credibilidad entre las Fuerzas Armadas, que podrían jugar un papel importante. Entonces, por un lado. Por otro lado, yo creo que nadie aprende en cabeza ajena, solo los peluqueros. Yo creo que la gente que dirige las marchas no debería andar en marchas, porque la gente se cansa, porque también la gente protesta que no puede pasar. Lo que cabe aquí es ubicarse en un lugar, posicionarse de un espacio. Por ejemplo, cuando la primavera árabe, no anduvieron corriendo en las calles, sino que se ubicaron en un punto hasta que cayeron el gobierno. En el caso de Guatemala, se ubicaron en la Plaza de la Constitución. Ahí llegaron 5,000, 10,000, 15,000, hasta 25,000 personas la última vez, pero no se movieron de ahí. Entonces lo que cabe aquí en Honduras, para que no se canse la gente, para que no tenga dónde dejo el carro, sino que se ubiquen en un espacio físico para poder tener con sus buenas plataformas, con sus participaciones de sus discursos, los desahogos, todo lo que pueda pasar en esto, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es importante que los que organizan las marchas tomen en consideración. Pero ¿qué concepto tienen estas plataformas? ¿Qué consideración tiene esta plataforma? Mire, ¿realmente usted la percibe con mucha seriedad? ¿O cree usted que es algo efímero que se puede diluir como ocurrió con las antorchas, sí, como sí, ocurrió con mire, otros fenómenos sociales? Las circunstancias de las antorchas y de esta marcha son diferentes, porque en estas circunstancias hay un factor externo de muchísimo peso, El problema que diríamos que van a hacer los gringos con su aliado, porque es que los señalamientos son bien claros, Alan, ya no hay duda, porque aquí se maneja, don Juan dice, sí, son los señalamientos de un delincuente. Ajá. Sí, cierto, pero ese delincuente tiene que demostrar la veracidad de sus acusaciones, porque no, la justicia norteamericana no va a salir corriendo por chismes, sino que se tiene pruebas, como ve el documento usted, si dice son pruebas, ahí no hay para dónde, venga de donde venga, son pruebas, entonces no son chismes. La justicia norteamericana no trabaja por chismes, el delincuente hace la denuncia, pero esa denuncia debe tener pruebas para que le sea efectiva al delincuente, porque el delincuente lo que busca es, o el acusado lo que busca es, indudablemente que le bajen las penas. Pero para bajar las penas tiene que demostrar que lo que está diciendo es cierto. Y hay una cadena que
viene y replica la información en la fiscalía y luego en un medio de comunicación, no hondureño, sino que allá. Sí, pero fíjese que yo digo, son noticias de prensa, ¿verdad? Pueden ser ciertas, no pueden ser ciertas, porque los medios norteamericanos, no es que ustedes periodistas saben, no es que están diciendo, se han equivocado muchas veces, no, sí que pero acá, en este caso son pruebas. Son pruebas. Sí, hablan de que lo mismo ocurrió con Mel Zelaya y empiezan a desacreditar también a diario La Prensa acá en Honduras, que el señor, señor Don H le habría dado $2 millones para su campaña. Sí, creo que ahí no sé cómo valora este escenario. Mire, yo creo que esto comienza, ahorita señala a don Juan. ¿Es más grave eso del presidente Hernández que lo de Mel? ¿Considera usted? Yo no sé, pero lo que le puedo decir es que pueden haber más denuncias. ¿De quién? Pues que, Alan, es que desde el 90 para acá más o menos, es difícil que un político no esté de alguna manera vinculado con el crimen organizado. Puede ser un alcalde, puede ser un diputado, puede ser un presidente. Es decir, el crimen organizado está organizado y penetró la policía, las Fuerzas Armadas, a los políticos. Entonces no es que nos va a sorprender a nosotros mañana que aparezca otro político involucrado. De cualquier partido, el Partido Nacional, del Libre, el Partido Liberal, cualquiera, ¿verdad? Pero aquí hay que hacer una observación al pueblo hondureño. Mire, cuando se señala la corrupción de un miembro del Libre, aparecen los militantes del Libre, persecución política, mentiras. Pero si aparece que es del Partido Liberal, es cierto, ¿verdad? Si aparece un señalamiento de un dirigente liberal, la base liberal es señalamiento político, es mentira, es difamación. Si aparece un cachureco, entonces los liberales y los de Libre dicen, es cierto, ese es el corrupto, ¿verdad? Y los cachurecos lo defienden. Yo creo que no debe ser así. Cuando hay una cultura democrática, a mí por lo menos no me interesa, yo no voy a encubrir a ningún liberal, ¿verdad? Esté involucrado en el crimen organizado, esté involucrado en actos de corrupción. Si es corrupto, porque el corrupto no tiene bandera política, no tiene religión, ¿verdad? El corrupto es corrupto. Pero es que ocurre algo. ¿No? Es que, bueno, llegan cables internacionales. Hay una fiscalía en la Corte de Nueva York hablando. Hay un imputado hablando. Pero está bien, son informaciones. Hasta este momento no tenemos una acción concreta de quien debería de darle esa certeza al pueblo hondureño, acá a lo interno, y es el Ministerio Público. El Ministerio Público debería decirnos abiertamente si Mel es narco, si Juan Orlando es narco, o no son narcos, quiénes son los corruptos o los delincuentes de este país. Yo creo que de oficio, la Fiscalía debería ir a Nueva York, y debería ir el fiscal de la República a Nueva York, ver los documentos oficiales y regresar y decir si es cierto o no es cierto. Eso es lo que le corresponde al fiscal. Ahí hay un señor que dicen que es del Ombudsman, de los derechos humanos. Yo digo, el último comisionado de los derechos humanos que ha habido en Honduras se llama Ramón Custodio López. Ese señor que está ahí es un subalterno de Juan Orlando, ¿verdad? Hace los mandados que le manda Juan Orlando. Eso no es un ombudsman. Ahí aparece ahora pidiendo tonteritas. No, hombre, pero ha pasado inadvertido los grandes problemas de violación a los derechos humanos. Nunca ha levantado hasta ahora. Entonces, pero sí, la Fiscalía, particularmente cuando la MASIC dice que el fiscal es un gran colaborador combatiendo la corrupción, ese es un gran compromiso para el fiscal, y en este momento decir, señores, voy para Nueva York, ¿verdad? Voy allá a revisar esa documentación. La documentación es pública, ya no es privada, pero sí oficializarla, llegando allá y decir si es cierto o no es cierto. Está ese vacío ahí. Y eso es lo que genera especulación. Porque es increíble. Bueno, y no es que sea particularmente con estos personajes mencionados recientemente. Bueno, si todos los que se han ido son honestos en Honduras. Todos los que se fueron son honestos en Honduras, no tenían un requerimiento, no tenían una investigación, ni tampoco una vigilancia por el tema de lavado de activos, ¿no? Mire, todos estos personajes un problema son honestos, que es indudablemente notorio es que don Juan Orlando Hernández
en su condición de presidente de la República. Ilegítimo, pero con el reconocimiento internacional. Él centraliza el poder. Él preside el Consejo Nacional de Seguridad. Él se jacta de haber hecho las mejores investigaciones, de tener un control sobre todo lo que es narcotráfico y todo eso. Tiene en sus manos a la Corte, al Congreso, a la Fiscalía, todas las instituciones. Cuando él comparece en las conferencias de prensa, aparece él a la cabeza y los otros como sus subalternos. Entonces, si él sabía perfectamente bien la actividad de los cachiros, de los valles, de Don H, de todos estos que dicen que no son los gringos los que van, sino que son ellos los que lo descubrieron, bueno, ¿y por qué no descubrió a su hermano? Que hoy aparece en los tribunales de los Estados Unidos como uno de los capos más grandes de Centroamérica. Y no se da cuenta el presidente. ¿Cómo puede decir? Entonces la gente se pregunta, ¿cómo es posible que sí se da cuenta de los otros, pero no se da cuenta del que tiene en la mesa de su comedor? ¿Cómo es posible? Entonces ahora, con esa documentación de los Estados Unidos, pues deja en muy mal predicado a don Juan Orlando Hernández. El tratamiento que a lo interno se le está dando, además del vacío institucional que tenemos porque el Ministerio Público no sé por qué no actúa de oficio. Uno puede decir a priori que es por la incidencia o por la influencia directa que tiene el presidente Hernández con el fiscal, que el fiscal es cachureco también. Llama la atención que ayer la Maxi, como usted decía, le ha tirado la alfombra roja a decir que es un excelente aliado. Sí. Que quizás un poco más adelante en el programa valoremos ese trabajo de Chinchilla con la Maxi, porque ya está en la cuerda floja la Maxi. Un poquito más adelante lo podemos ver, pero llama la atención, ese vacío que está dejando eso, se puede entender por cuestiones políticas y de cálculo que tienen los gringos con el propio presidente Hernández. Pero hay sectores que ya pasó una semana y no se han pronunciado, y habían estado beligerantes. La conferencia episcopal había estado beligerante en los temas de corrupción y otro tipo de cosas. Los empresarios, Consejo Hondureño de la Empresa Privada, están callados. Hay quienes consideran que están callados porque parece que les va a chispear, parece que no solo es los políticos los que van a salir embarrados en esto, pero llama la atención que todos estos sectores estén callados. Muchas ONGs que han estado beligerantes están calladitos ahorita, no sé por qué. No, y sabemos por qué. Bueno. Mire, con relación a la conferencia episcopal, tengo entendido que en estos días va a sacar un nuevo pronunciamiento. Okay. Esta semana hubo una reunión en Cihuatepeque donde hubo invitados, no sacerdotes, y trataron los temas. Tengo entendido eso y tengo entendido que va a haber un nuevo pronunciamiento. Con las ONG, en realidad las ONG no vinculadas por el gobierno son muy pocos y muy débiles. La mayor parte de las ONG están coaptadas por el gobierno con grandes cantidades de dinero. Entonces, las iglesias, por ejemplo, evangélicas, una parte considerable de las iglesias evangélicas están comprometidas, ¿verdad? Se ve públicamente, ellos salen públicamente defendiendo al gobierno, haciendo bendiciones, rogándole al Señor, ¿verdad? Entonces, eso quiere, por ejemplo, este señor Solórzano, por ahí aparece un cheque con $1 millón, uno de los cheques, dice que es para la conferencia, para la Federación Evangélica, dice. La iglesia evangélica y la católica son diferentes. La iglesia católica tiene una jerarquía vertical, que viene desde el Papa por cardenales. Y los fondos son de la iglesia. En el caso de las iglesias evangélicas, los fondos son del pastor. Son diferentes. Y son organizaciones horizontales, son totalmente independientes unas de otras. Es una cosa por ahí. Entonces hay unos pastores que están muy comprometidos con el gobierno y otros que no lo están, pero son pocos. Incluso hay muchos funcionarios de alto nivel, incluso creo que las designadas son evangélicas, no sé si las dos o una, pero por lo menos una sí sé yo que es evangélica. Y otros funcionarios que están ahí muy metidos, que son evangélicos, incluso pastores evangélicos. Entonces tenemos la parte, en los empresarios hay un fenómeno. Los que se han beneficiado del gobierno de don Juan es un sector muy pequeño, muy reducido.
y ha influenciado para que lleguen a los puestos de dirección de las diferentes organizaciones gremiales para que sus amigos lleguen ahí. Y hay un sector que no es beneficiado, que no está a favor, pero que no tiene el valor de enfrentar la situación. Entonces, porque claro, tienen demasiados intereses, le tienen miedo a la SAD, ¿verdad? La SAR, le tienen miedo de las represiones, entonces se mantienen en privado señalando su inconformidad, pero en público no se presentan así. Anteayer hubo una reunión en el COED donde están todos los expresidentes de esas organizaciones y ahí hablan ellos con mucha beligerancia, pero el presidente del COEP indudablemente es una persona afín al gobierno. ¿Y eso influye para que no se pronuncie? Menos beligerante que la de Cortés, pero es la Cámara de Comercio, el COEP no. El COEP mantiene una posición realmente favorable al gobierno. Mantiene esa favorable sí. Como oficialismo, sí, oficialismo, ¿no? Fede Cámaras no, Fede Cámaras tiene también una posición un poco más independiente, ¿verdad? Pero el COEP no. El presidente del COEP definitivamente es un hombre vinculado y afín al gobierno. Y estas ONGs, como por ejemplo la ASJ, que aparecen todos los temas, pero en este tema en particular ahora lo que están pidiendo, burdos, están pidiendo que se vayan 15 años para atrás, para investigar a los presidentes 15 años atrás, mire, a ver si estaban metidos en narcotráfico. Mire, ellos se han dado una piedra en los dientes. Eso de la depuración de la policía. Ahí salieron muchos oficiales de policía, gente honrada, gente capaz, gente profesional, y fueron sacados. Entonces, pero quedaron otros que no lo son, y prueba es de lo que está pasando. Mire lo que ha pasado, por ejemplo, que tiran una bomba en un autobús donde van muchachos, donde se meten a los centros de educación a golpear a los muchachos. Esa es la policía depurada que tiene ASJ. O sea que ahí ha puesto de manifiesto su incapacidad o su fracaso desde el punto de vista de la depuración. Muy bien. Avanzando en este tema, hablábamos hace poco del fiscal Chinchilla y de que en las últimas horas la Maxi ha hecho un despliegue total para decir que es un aliado fundamental. Sí, ¿Cómo lo analizas? Pero yo le voy a señalar esto, no solamente la Maxi, sino que el gobierno de los Estados Unidos. Sí. Cuando se tocó el momento de cambiar de fiscal, indudablemente que la embajada jugó un papel muy importante, porque el fiscal sí ha jugado un papel importante en las extradiciones, en el trabajo con los norteamericanos ha jugado un papel bastante importante. El prestigio que tiene el fiscal con los norteamericanos es muy bueno, y lo mismo con la MASI, porque ha colaborado. Claro, ya en la parte nacional, entonces la gente resiente, porque por ejemplo hay solo del CNA, hay en la Fiscalía 86 casos que suman alrededor de 3.500 millones de piras que están ahí estancados, que no han progresado. Y cuando la Fiscalía manda casos de esta naturaleza a los tribunales de justicia, se estancan en los tribunales de justicia. Por otro lado, tiene usted un órgano inoperante, que es el Tribunal Superior de Cuentas. Pero entonces, ¿usted cree que esa forma de destacar el trabajo del fiscal Chinchilla, ¿a qué obedece? Obedece a la colaboración que él da al gobierno de los Estados Unidos, que da también a la MASI. Vámonos a la práctica. Ya que está terminando este convenio y el otro día el gobierno de la República le mandó una nota al señor Almagro, mire, revíseme la Maxi a ver si anda bien o anda mal, y aquel señor le dice, sí, no hay ningún problema, vamos a contratar una firma extranjera para que evalúe la Maxi. Vamos a irnos a la práctica, y en la práctica no han logrado una tan sola condena. Pero es no que han agarrado a ningún corrupto. Pero es que la MASI no condena. Quien condena son los tribunales. Estamos de acuerdo, pero ¿verdad? No han logrado condenar. Y la MASI ha hecho muchos esfuerzos, porque la MASI, el convenio de la MASI es muy débil y quieren debilitarlo más. Entonces, aquí donde está el problema es en los tribunales de justicia, porque en los tribunales, miren lo que están haciendo con una señora ahí de la Procuraduría haciendo lo que no corresponde. Y había existiendo un acuerdo, claro, que lo prohibía. Entonces, ahí, ¿qué puede hacer la MASI? ¿Verdad? Incluso la misma Fiscalía se ve a veces con un problema serio, porque los jueces no respetan la ley. Entonces dejan en libertad a quienes no deben estar. Entonces el problema está
en los tribunales de justicia. Ahí es donde está la clave. Y yo creo la otra cosa, que los hondureños deberíamos de proteger, de apoyar y de exigir un convenio con más colmillo a la MASI, porque los que están en contra de la MASI son los corruptos. Tienen miedo a la MASI, porque la MASI se ha convertido en un dolor de cabeza para los corruptos de cuello blanco. Pero no toca a todos. Dicen que es muy selectiva para golpear a los corruptos. Lo que pasa es que, mire, primero, no tiene suficientes fondos. Si no tiene suficientes fondos, indudablemente tiene un personal reducido. Y la cantidad de casos de corrupción que hay no da abasto, ni la Fiscalía. Mire, la Fiscalía tiene un montón de limitaciones. El presupuesto de la Fiscalía es sumamente limitado. Los sueldos que tienen los fiscales son una miseria, Alan, arriesgando su vida. Son cosas que hay que ver también, ¿verdad? Sí, yo solo le planteo lo siguiente, a manera de pregunta, no de afirmación. Pero acá hay grandes delincuentes en este país que sigan delinquiendo, sigan haciendo negocios, sigan haciendo movida. Acá nosotros como periodistas nos jugamos la vida denunciando corruptos de este país. Mire, el otro día, y tengo que decirlo abiertamente, Lidiec Díaz, por ejemplo, colega periodista, esposa de David Romero, se dio a la tarea de llevarles todo un expediente de actos de corrupción, de lo cual no ha generado un tan solo requerimiento fiscal. Solo lo menciono como un ejemplo. Conozco los dos casos de que he mandado el Lidiec. Entonces, ¿qué ocurre? Ya cuando uno indaga, la información que nosotros tenemos es que se ponen de acuerdo con la Casa de Gobierno para ver a quién fregan y a quién no fregan. Un ejemplo contrastante. A Roselena de Lobo por $11 millones la tienen presa. Pues, pero mencionan un montón de cachurecos por 300 o 500 millones y no los tienen presos. Claro, a doña Ana García. A Roselena la mencionan ahí por 11 millones. Pero a Ana, por una parte en 288 millones, pero por otra parte son 3.000 millones. ¿La cuenta? Donde está involucrada la mamá de doña Ana. Por eso cuando doña Ana sale ahora, antes salía muy sonriente, muy alegre, la señora simpática, pero ahora en las últimas fotos que la veo desmadejada totalmente, preocupada. No puede ocultar su tristeza, doña Ana. Pero caemos a lo mismo, eso es especulación y se le debe respetar la presunción de inocencia mientras el Ministerio Público no nos diga lo contrario. Se puede decir cualquier cosa de ella y de otro personaje político, pero volvemos a caer a lo mismo, porque vaya, si fuese cierto, ¿por qué la MAXI no la procesa? Mire, a través de la MAXI no la procesa. A través de la oficina. Tiene que ser la Fiscalía. Ok. Y entonces ahí hay un problema serio, ¿verdad? Usted tiene toda la razón. Porque yo creo que la MAXI, la Fiscalía, al no tener los suficientes recursos, debería ser selectivo con los casos emblemáticos. Y la MAXI es selectiva con los casos más emblemáticos. Pero la MAXI no tiene colmillo, el convenio es limitado, muy limitado. Y además, ve usted la fe de ratas que emitieron los secretarios, vea que no aprueban la ley de colaboración eficaz, vea la ley de secretividad, ¿verdad? Esto limita la acción de la Fiscalía y de la MAXI. Creo algo en base al sentido común. Bueno, no pueden abarcar tanta corrupción acá en Honduras, entonces agarren uno. Y ellos llegaron aquí ellos vinieron acá por el seguro social, sí, y no terminaron de desenredar pero eso, el problema ya no está en la MAXI, sino que está en los tribunales, ¿verdad? Y hay un código penal que se sale de las manos de la MAXI y de la Fiscalía, un código penal para que los corruptos del seguro social salgan libres, y todos los corruptos, porque en este caso la ley sí es retroactiva. Y le beneficia a los imputados. Entonces usted ve ahí las limitaciones de la Fiscalía, las limitaciones de la MAXI, ¿verdad? Enormes limitaciones, porque estamos frente a un sector de corruptos que se protegen todos, hacen leyes para protegerse. Pero en Guatemala lo iba denunciando la CICIG cada vez que ocurría un bloqueo de esa naturaleza. Mire, por lo menos lo denunciaban. Mire, la CICIG estuvo más de 10 años para dar menos resultados que lo que ha dado la MAXI. La CICIG lo que tiene que exhibir es a Otto Pérez Molina y a la Valdete. Nada más. Y mire lo que pasó con eso, pero tiene más de 10 años de estar allá. La MAXI no. La MAXI con menos recursos, con menos personal,
la base tiene el 10% del personal que tenía la ciencia. Y entonces, yo creo que nosotros no nos debemos de prestar a hacerle tierra a la base, sino que a presionar para que tenga más fondos, para que tenga más expertos, para que tenga más colmillo. Claro, lo que pasa es que como estamos en un momento tan crítico en el país, donde se está ávido de justicia y de que empiecen a meter a la cárcel a por lo menos a algunos delincuentes, ¿Sí? objetivo que no se ha logrado. Sí. Ajá, ¿y qué pasa? Mire, la Fiscalía presenta toda la documentación, las pruebas, con apoyo de la MAS, con apoyo de la OFECIC. Va a los tribunales, no pasa nada. El problema es que señalemos no a la MAS ni a la Fiscalía, sino que señalemos, no exclusivamente, sino que señalemos a los tribunales de justicia. Bueno, veamos uno de los últimos casos, el señor Ramón Lobo y el señor Wilfredo Serrato. Dicen en los tribunales que la Fiscalía no presentó argumentos necesarios como para poder sustentar la tesis de que el señor Lobo movía millones de lempiras y que cambiaba cheques y que mandaba a los guardias a cambiar cheques y que Wilfredo Serrato era un lana. No lo pudieron sustentar según la Corte a través del tribunal que conocía la causa. Claro. Y ahí es donde le digo que los tribunales no están haciendo lo que deben hacer. No lo están haciendo. ¿Usted cree que hay buenos requerimientos fiscales entonces? Sí, hay buenos requerimientos fiscales. Claro que sí. Y le voy a decir lo siguiente, que si aquí se actuara de acuerdo, dice usted que la MAS es la Fiscalía la que tiene que presentar todas las pruebas. A un juez no le corresponde volver a hacer la investigación. Corresponde juzgar con lo que dice la Fiscalía. Esa es la ley. Pero ellos rehacen investigación. Se tardan 1000 años, mírenlo con Seguro Social, rehaciendo la investigación. Entonces, ¿qué es lo que uno piensa? Están acomodando la investigación. Ya no es la investigación que hizo la MAS, es la investigación que hace los tribunales. Muy bien, avanzamos en la plática y no quiero desaprovechar la oportunidad de su presencia acá en el programa para consultarle también en la última crisis que hemos tenido unos 3 meses para atrás. Una insurrección parlamentaria porque no se ha logrado conformar un Consejo Nacional Electoral y otro Tribunal de Justicia Electoral. Hemos tenido episodios de violencia y espectáculo en el hemiciclo del Congreso Nacional y en Lempira cuando se llevó la sesión para allá, y hoy está detenido. Pues dicen que está detenido porque los delibres están ocupados porque quieren sacar a Juan Orlando en las calles, pero que ya los acuerdos están listos y servidos. Mire, Ana, yo señalo lo siguiente. En un congreso se supone que está lo más granado de la política, ahí están los políticos verdaderos. Es en el poder del Estado donde realmente se reúnen los verdaderos políticos. Pero ¿qué sucede? Usted espera que lancen ideas, pero lamentablemente los diputados de Libre lo que lanzan son cohetillos y bofetadas, no ideas. ¿Cómo es posible que una bancada tenga paralizado el Congreso por el nombramiento de una señora? ¿Qué es la pelea? ¿Verdad? Pero no le dé usted el planteamiento para las verdaderas reformas electorales. Tampoco al Partido Liberal. Tanto el Partido Liberal como el Partido Liberal decir, pueblo hondureño, estas son las reformas que queremos, pero no decir queremos que se nombre a una persona sin saber cuáles son los requisitos de los nuevos miembros del tribunal, que no están de acuerdo con que estén ahí los matamorobazos. Entonces, pues ustedes piden, mire señores, usted ya no tiene nada que hacer ahí, váyanse. Pero se aprueba una ley, se aprueban los requisitos de que deben dar cada uno de esos funcionarios, los mecanismos para elegirlos, ¿verdad? Pero eso es con una ley ya integral, ¿verdad? No tiene sentido lo que está haciendo. Pero yo le voy a decir una cosa, Manuel Zelaya es un político de 24 horas y de 365 días. Yo no creo que Manuel Zelaya esté peleando el nombramiento de una persona. Yo lo que creo es que él está negociando cosas que no están a la luz pública. Yo no le puedo decir qué, pero es un político que se ha formado en la tradición política de Honduras. Manuel Zelaya no se ha formado en una escuela de Londres, ni en de Uruguay, ni de Costa Rica, en lo político. Se ha formado en la escuela del tradicionalismo hondureño y tiene las virtudes y las mañas de los tradicionales. Entonces, algo está negociando.
Yo supongo, porque no es tan ingenuo de tener un Congreso paralizado por el nombramiento de una señora. Un lado. Por otro lado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral. Mire, es absurdo. ¿Por qué? Porque en otros países como Perú, Dominicana, México, el Tribunal de Justicia Electoral ve los delitos electorales. Y ahí terminan. Pero aquí van a la Corte. Entonces, ¿para qué quiere usted ese paso? Eso es innecesario. Es un paso innecesario, porque siempre va a ir a la Corte. Y la Corte, mire lo que hizo con el FAPER y con el partido del general. Se lo reconocen cuando no tenían derecho a reconocimiento. Pero como tenían que favorecer al FAPER, el general salió favorecido. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con la inscripción de esos partidos, que no llegan a ser partidos. Fíjese que dice los del PAC, partidos en crecimiento. Y el PAC tenía 13 diputados y no tiene ni uno. ¿Ah? Sacó 500,000 votos, casi 500,000 votos en su primer, y ahora sacó 3,000. ¿Cómo es que es un partido en crecimiento? No, hombre. Pero el costo de mantener esos partiditos es horroroso para el pueblo hondureño, pero verdaderamente horroroso. Y necesitan 37,000 personas para estar en las mesas. Y los cubren, pero sacan 3,000 votos. Pero todos han recibido las credenciales. ¿Eh? Lo que le llaman partidos bisagras, partidos de maletín, todos esos calificativos. Entonces la ley electoral debería tener, pero además de eso, por un diputado que saquen, tienen el 15% de la deuda política del partido que sacó más votos. Esos son millones de pesos. Millones para el costo de todo el proceso electoral y además millones para la deuda. Entonces eso no es democracia. Aquí solo hay 3 partidos de Honduras: Libre, Partido Nacional y Partido Liberal. Esos son los únicos 3 partidos. Los demás son clubes. Los demás no son partidos. Y nos ajusta el tiempo. Y dice que somos necesarios para la democracia. Oye, una cosa. ¿Qué moción han presentado los partidos en el Congreso? Ninguna. Un señor que presentó una moción que los desperdicios de los restaurantes se los dieran a los pobres. ¿Ah? El otro que los carros prohibieran. El día de la baleada. El día de la baleada, el día del aguacate. Óigame, que yo diría, miren, ni siquiera han presentado un proyecto de una ley electoral nueva. Decir, que preste al pueblo hondureño, ¿cuáles son las iniciativas? Ahí no había una iniciativa de esos que llaman partidos, no había una iniciativa. Yo tengo ahí una lista de las tonteras son las que han presentado. Dígame una cosa, ¿nos va a ajustar el tiempo para que haya una nueva ley electoral? ¿Para que haya segunda vuelta, etcétera? Mire, una nueva ley electoral sí hay suficiente tiempo, pero ya debería estar. ¿Verdad? Pero además de eso, una ley electoral que se ponga a la discusión del pueblo hondureño, que el pueblo sepa para dónde vamos. Mire, por ejemplo, yo le voy a señalar una cosa. Aquí debiera haber un plebiscito para preguntarle al pueblo si quiere segunda vuelta, si quiere reelección. Una serie de preguntas que se le hace al pueblo hondureño, porque así se podría funcionar la democracia participativa. Pero aquí 4 pelones, ¿verdad?, se reúnen y nos tiran una ley electoral. Que vino la OEA. ¿Qué dijo la OEA? ¿Sabemos, no? ¿Qué dijo la OEA? Ah, sí, pero están en las páginas ahí de las... No, eso no es así. La participación es de otra manera, no es a través de las redes sociales. Muy bien. Si va a haber una nueva ley electoral, ¿qué panorama le ve usted al tema de la reelección presidencial? Bueno, en primer lugar, yo estoy en contra de la reelección. Sea con esta ley, sea con otra ley, la Constitución de la República prohíbe la reelección. Y yo estoy de acuerdo en contra de la reelección porque estamos viendo bien, ¿verdad? El que llega a la presidencia quiere perpetuarse en la presidencia. Entonces, el sentido, la intención del legislador cuando se hizo la Constitución vigente fue justamente basado en la experiencia. Dice, el que llega termina 4 años, punto. Porque siempre la historia nuestra es que el que llega quiere quedarse más, lo que ha pasado con Don Juan. Don Juan violentó la Constitución. La reelección en Honduras es prohibida. Entonces él está ahí en una forma ilegítima. Así es la cosa. ¿Y cree usted que estos políticos le quieren entrar a ese tema? Porque sí. le he preguntado a los de Libre, y los de Libre dicen, no, en contra
y no queremos regulación, no queremos nada. Muy bien. Pero los cachurecos y los liberales están en la línea que debe continuar. Ojo, lo que dice Libre. No queremos, pero quieren constituyente. Y en una constituyente quieren meter la reelección. Así es, no hay parado, ¿verdad? Y los nacionalistas no quieren los nacionalistas quieren reglamentar la reelección. Oiga, mi amigo mío, ¿en qué país del mundo una constitución se reglamenta? En ningún país del mundo, ni en los más atrasados del mundo, se reglamenta una constitución. Entonces, mire, aquí somos, ahí viene este señor, que aquí somos, cree que nosotros somos majaderos, ¿verdad? Es el señor que está en relaciones exteriores. Dice que Honduras ocupa el sexto lugar en el mundo de la economía de Honduras. Acuérdate usted, qué barbaridad. Si usted ve los informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario, el país que ocupa el sexto lugar es Francia. Es Francia. Pero este señor, claro, un montón de gente ignora, ocupamos el sexto lugar de la economía del mundo. No, hombre. Así dicen barbaridades aquí. ¿Verdad? El aeropuerto de Palmerola, el mejor aeropuerto de América Latina, con 4 mangas. El de Salvador tiene 30 y pico, el de Guatemala tiene 20 y pico, el de Panamá tiene 70. El nuevo aeropuerto de Latinoamérica, ejemplo, con 4 mangas, amigo mío, y con un costo elevadísimo. Ahorita le metieron 42 millones más de lo previsto. Y le escuché decir hoy al presidente que había que promoverlo. Es la primera vez en la historia que yo escucho que hay que promover un aeropuerto. Sí, como el aeropuerto de América Latina. O sea, promoverlo. Uno dice, bueno... Entonces, mire, se burlan del pueblo, nos tratan de idiotas, ellos muy vivos. Es la realidad de esta clase política corrupta, ¿verdad? Irrespetuosa. ¿Vienen grandes cambios en la política en los próximos días? Ojalá. ¿Los próximos meses? Ojalá. Dios le oiga. Qué gusto platicar con usted. El gusto es mío. Don Jorge Illescas, soy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están pendientes del programa. En nombre del ingeniero Bastian, que está al frente de la producción, señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso. Y yo soy Jorge. Ella es Marta, enfermera y hermana de Camila. Camila es maestra en varias instituciones. Marta y Camila cumplieron el sueño de ellas y de doña Marta, su mamá. Después de muchos años de alquilar, hicieron posible el sueño de ser dueño, con el programa masivo de vivienda más grande en la historia del país, Fuerza Vivienda. En conjunto con el sistema bancario y el sector construcción, te da la oportunidad de comprar tu casa con el aporte del bono para vivienda social que otorga el gobierno de la República. Acércate a tu banco y escoge el plan que aplica a tus ingresos. Dale a tu familia un hogar. Juntos hoy construimos el sueño de ser dueños. Fuerza Honduras. Presidencia de la República. Cooperativa Sagrada Familia cuenta con un comité de educación, departamento de educación y proyección social, los cuales son los encargados de las actividades en diferentes áreas, brindando programas de formación cooperativista, financiera y ocupacional. Comprometidos con el medio ambiente, realizamos actividades de reforestación en diferentes zonas del país. Apoyamos la salud a través de la entrega de medicamentos y consulta gratis en nuestras brigadas de salud. Anualmente, Cooperativa Sagrada Familia invierte más de 5 millones de lempiras en actividades de gestión social. Gracias a su confianza retribuimos en obras de beneficio social al pueblo hondureño. Porque sabemos que crecer es su meta, la Cooperativa 15 de septiembre, la primera cooperativa de ahorro y crédito en Honduras, le trae el nuevo crédito 6015, un financiamiento con una tasa del 15% de interés anual, exclusivamente para usted. Llévese hasta 100,000 lempiras sin aval. 6015, una propuesta única e innovadora con soluciones para usted o su negocio. Afíliese ya. Venga a Cooperativa 15 de septiembre en todas nuestras filiales y solicite el crédito 6015. Cooperativa 15 de septiembre. 60 años impulsando sus sueños. Ahora, más noticias. Miles de personas que protestaban por la... Más cobertura periodística. Las imágenes de actualidad y el contenido periodístico de última hora. Está en un solo clic. Televisur.com, el sitio web líder en noticias. Televisur.com.
Esta es la verdad sobre la campaña contra el nuevo Código Penal. El nuevo Código Penal crea delitos contra la corrupción privada, para castigar no solo al funcionario corrupto, sino que también al corruptor. Incluye penas para los que hacen retenciones a los trabajadores para el Seguro Social, Infop o RAP y no los entregan a estas instituciones. Incluye delitos contra nuevas formas de contrabando y evasión fiscal, que el actual Código Penal no tiene. Por esto es que hay sectores que no quieren que el nuevo Código Penal entre en vigencia. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. El AM de su radio ahora suena estéreo y en alta definición. La Catracha 1060 AM, ahora en estéreo y también en tuning. Noticias, música, deportes y las transmisiones en vivo con los sucesos de última hora. Todo en la 1060 AM. La Catracha 1060 AM. Ahora en estéreo y en tuning. Con el crédito de consumo Banrural, sí puedes materializar tus sueños. Viaja, compra tu vehículo, mejora tu vivienda, emprende, forma tu familia o estudia. Tú decides en qué utilizarlo. Hasta 500,000 lempiras sin aval, tasa preferente, hasta 60 meses para pagar. ¿Qué esperas? Materializa tus sueños con Banrural. Acércate a cualquiera de nuestras agencias y haz realidad tus sueños. Banrural es de todos, el amigo que te ayuda a crecer. Estamos hablando que en el periodo del 2014 al 2019, 23 extradiciones, 6.143 detenidos por tráfico de droga, 4.839 por extorsión, 19 narcolaboratorios destruidos, 259 pistas inhabilitadas, 18.333 kilos de cocaína incautados, 14.000 armas decomisadas, 500 bandas desarticuladas. Y no voy a retroceder ni un milímetro en la lucha contra los narcotraficantes, los otros criminales. No nos van a detener. Voces de un diálogo. Bienvenidos a un programa más de Voces de un diálogo, donde se abordan temas de impacto. Ha procesado a medio mundo y no le ha pegado absolutamente nada. Con los diferentes protagonistas del acontecer nacional. El contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Pero los que tenemos algunos kilómetros ya recorridos, Alan. Si los entes judiciales son imparciales. Evitar que se siga yendo la gente para allá. Hay gente honesta, gente interesante dentro, pero... Dialogan sobre los temas más importantes que se generan en nuestro país. Ha perdido, si es que alguna vez la tuvo. La sociedad que tenemos ahora no es la sociedad que tenemos hace 10 años. Al estilo único de Alan Fiallos. Algunos lo perciben así, otros consideran que es que se está haciendo justicia. Voces de un diálogo, todos los días a las 8 de la noche, solo por Cholusat Sur, Canal 36 y nuestras redes sociales. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos. Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa. Basados en estos principios, surge La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional. Vea La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras con Efraín Rodríguez, todos los fines de semana, solo aquí, en Cholusat Sur.
Cholusat Sur presentó Voces de un Diálogo.